vamos con la primera pregunta. ¿Considera que las herramientas digitales han sido capaces de llevar el conocimiento de manera exacta teniendo en cuenta la época actual? Bueno, yo sí las considero, o sea, teniendo en cuenta la nueva normalidad, por decirlo así, frente a este problema de la pandemia, las herramientas virtuales se han convertido pues en ese recurso esencial para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se siga llevando de la mejor manera, teniendo en cuenta pues, que a su vez también hay estudiantes que carecen de estas herramientas y esto se considera como una desventaja, ¿ok? O es como una barrera, vamos a llamarlo así, una barrera para que también ellos se vean beneficiados del proceso de la enseñanza y aprendizaje. Ok. Hemos avanzado en el entorno educativo con relación a otros años, teniendo en cuenta nuevamente la situación actual. Pues avanzar el tiempo en cierto porcentaje, porque decir que ha habido un avance en la educación colombiana de pronto es que cuando afirmemos que realmente todos los jóvenes o todos los niños reciben una educación de calidad, cuentan con los recursos, en este caso los recursos adecuados para apoyarse en su aprendizaje, pero sí hemos visto inversiones que ha realizado el Estado frente a esta nueva normalidad que se vive viendo. Ok, entonces pasemos a otra. ¿Cuál es su mayor inspiración para seguir en su profesión? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque, bueno, yo tengo de experiencia como docente 27 años. Creo que durante todo ese tiempo, durante todos estos 27 años, la mayor inspiración que uno puede tener, y que yo particularmente tengo como docente, es ese deseo, ese entusiasmo, ese amor por brindar la enseñanza o transmitir los conocimientos a mis estudiantes, y de igual manera ser como un ejemplo o ser a través de mis conocimientos permitir que se formen nuevos profesionales, nuevos ciudadanos, nuevos padres de familia. Muy bien. Bueno, al inicio de su preparación profesional se identificaba con esta carrera. Sí, porque yo desde el bachillerato, yo soy bachiller pedagógico, yo estudié en una normal y pues los estudiantes que estudian en las normales, ¿verdad? Se forman para ser docentes. Entonces, siempre me he identificado con la carrera. Igual tenía también cierta inclinación Con otras áreas. carreras, pero sí, con otras carreras, pero en realidad me di cuenta que no estaba equivocada desde el momento en que ya empecé a ejercerla como tal. Ok, perfecto. Entonces, desde su criterio personal, ¿ha generado impactos positivos en sus alumnos a lo largo de su historia como docente o en su periodo actual? Pues yo considero que sí. Yo tengo experiencia como docente en primaria, secundaria y, y educación superior. ¿Okay? Y durante todos esos 27 años, pues yo he tenido estudiantes de diferentes edades, diferentes culturas, diferentes intereses. Me he dado cuenta que sí he marcado, de pronto no todos los estudiantes han considerado o siguieron teniendo en cuenta mis recomendaciones o toda esa enseñanza que se les dio, pero sí he tenido la oportunidad de ver estudiantes que han sido estudiantes míos, eh, realizados profesionalmente, incluso dentro de la universidad como tal he tenido la experiencia desde mi semillero de investigación, ver cómo a través de la práctica de la investigación formativa ellos se han enamorado de este proceso y esto es algo significativo, no solamente para mí, sino que marca un camino dentro de la vida de estos nuevos profesionales.
Ok, perfecto. Entonces pasemos a otra. ¿Cuál es la dificultad en su área que los estudiantes tienen para aprender correctamente la segunda lengua, hablando del inglés? Bueno, ok, si nos enfocamos específicamente en el área de inglés, yo puedo considerar que la falta de recursos didácticos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy docente en una escuela rural, son indígenas y estos niños, como todos sabemos, carecen de ciertas ayudas, ¿ok? Específicamente si nos damos cuenta hoy en día frente a la nueva normalidad, los niños que residen, perdón, en esta zona carecen de herramientas tecnológicas. Y si nos vamos al proceso de enseñanza y aprendizaje, no en la nueva normalidad, sino de forma corriente como lo teníamos anteriormente, los niños también carecen de materiales didácticos, también manifiestan poco interés para la asignatura. Quizás eso se ve evidenciado porque no cuentan con, como lo mencioné anteriormente, con esas ayudas didácticas o también la ayuda que puedan tener en casa para desarrollar las temáticas. Ok, muy bien. Bueno, ¿cuál es la necesidad más urgente que usted ve dentro del plantel educativo en donde ejerce su labor como docente, teniendo en cuenta que se sitúa en una área rural y pues, Bueno, la escuela tiene muchas necesidades, tiene necesidades de infraestructura, ¿verdad? Tiene necesidades de material didáctico, por decirlo así, y hacer un poco como que atrevida con esto, no solamente para el área de inglés, sino para muchas de las asignaturas o para las asignaturas que se orientan allá. ok, entonces, ¿cómo se caracteriza con su labor como docente, teniendo en cuenta que hay situaciones adversas? Entonces, en ese sentido, ¿cómo es su carácter ante todas estas situaciones que se viven a diario en la vida de un docente? Específicamente, me disculpa por la interrupción, pero como están Tranquila. los perritos ladrando. Voy a apagar el micrófono en un momento. Ok, está bien. Caracteriza su labor como docente teniendo en cuenta que existen situaciones adversas a diario en la vida de los docentes, de los profesores. Bueno, situaciones adversas que uno pueda vivir desde el desempeño como docente son muchas, ¿verdad? Y yo creo que los docentes como tal, desde que elegimos hacer parte o elegimos desempeñarnos en esta función, sabemos que vamos a tener muchos retos. Específicamente si nos enfocamos desde la realidad de la educación y del contexto rural, yo puedo decir que, bueno, he hecho lo posible para, para aportar, como mencioné anteriormente, para aportar a la formación de los estudiantes. Los docentes, por lo general, tenemos que hacer eso, tenemos que buscar los mínimos recursos para que el aprendizaje se pueda dar, para que el aprendizaje pueda llegar a cada uno de los niños y establecer la ayuda respectiva. Ok, entonces anteriormente realicé una investigación para la universidad en el curso de investigación pedagógica. Me llamó mucho la atención porque el tema que elegí tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo sería el clima escolar perfecto para dar su clase? Hablando de que, pues quizás dentro de lo que usted mencionó, teniendo en cuenta la infraestructura, el comportamiento, entonces usted cómo se imagina ese clima perfecto dentro del aula en donde los estudiantes pueden aprender correctamente y adquirir conocimientos. Bueno, el clima adecuado en el aula, pues está determinado por varias cosas, ¿verdad? Primeramente la planeación de la clase como tal es primordial, porque si la clase está planeada y las actividades están bien establecidas,
bien estructuradas, es un paso para que se pueda alcanzar el logro que se quiere, al cual se quiere llegar. Segundo, también el interés de los estudiantes para participar de la clase, la motivación que tengan es un factor que incide. Igual, contar con recursos didácticos que apoyen esa clase, porque como te dije, si nos ubicamos en el contexto de la educación rural y específicamente donde trabajo como docente, la carencia de los materiales didácticos es mucha. Entonces, para que ese clima pueda existir, toca dotar a los estudiantes también de recursos. Por ejemplo, allá muchos estudiantes de la zona carecen de un simple diccionario de inglés y por este hecho algunos se sienten desmotivados y es también una barrera para que las actividades o las tareas se puedan cumplir. Entonces, la planeación de clases primeramente es lo ideal en mi punto de vista. La motivación de estudiantes y por supuesto el interés que tenga el docente por seguir orientando su clase o por lograr que se logre el objetivo establecido, y el apoyo con materiales didácticos, teniendo en cuenta que es una segunda lengua y que se requiere de eso. Ok, perfecto. Entonces, pasemos a otra pregunta. Hay una muy interesante que, ¿con base a qué o cómo planifica sus clases para el día a día? Porque sabemos pues que no todos los casos son iguales, no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Entonces, teniendo tanta diversidad escolar y de personalidades dentro de un mismo aula de clases, ¿con base a qué planifica sus clases y cómo las lleva a cabo dentro del aula? Pues las clases son planeadas primeramente de acuerdo al plan de estudio, la verdad, al plan de área que está establecido dentro del área como tal, y dentro del grado, ¿ok? Okay. Teniendo en cuenta ese listado de temas o el plan de área, se van orientando las clases. Ok, muy bien. Dentro de las estrategias como tal y la organización de actividades, pues de lógica va a haber estudiantes que van a demostrar un desempeño académico excelente y otros van a estar en desventaja, y es cuando se realizan actividades de recuperación para estos alumnos que siempre presentan dificultades o siempre presentan como que o tienen bajas notas en cuanto al manejo de ellos. Ok, profe. Teniendo en cuenta el concepto de didáctica y todo lo que esto conlleva, ¿se siente conforme con todo lo que ha dado de sí en su profesión y a lo largo de ella, dentro del aula y fuera de ella? Bueno, durante de todo este tiempo, pienso que sí he dado o he brindado aportes a la formación de los estudiantes, pero también reconozco que falta mucho por hacer, porque los docentes a diario debemos aprender para mejorar nuestras estrategias de enseñanza, ¿ok? Nuestra metodología, la forma como se enseña, la forma como se evalúa, la forma como desde mi profesión puedo aportar a que los estudiantes puedan superar también esas dificultades que vayan presentando. Entonces, no voy a decir que ya lo sé todo, que todo está dado y que la metodología o la estrategia no se pueden innovar. Claro que sí hay que innovar. Incluso esta situación de la nueva normalidad es un ejemplo para los docentes en darnos cuenta de que no solamente debíamos estar adaptados al sistema de aprendizaje tradicional, sino que estamos manejando un sistema de enseñanza virtual que nos ha obligado hasta a apropiarnos de las herramientas tecnológicas que muchos no tenían conocimiento de eso. Ok, profesora, yo creo que sus respuestas han sido puntuales, exactas y la comprensión me parece bastante bien. Le agradezco por su tiempo, por este espacio que me ha brindado.
Le deseo buenas tardes. Ok.